Imaginemos por un momento una inteligencia artificial capaz de leer toda la Wikipedia en cuestión de segundos. Un sistema que procesa millones de palabras, ensayos filosóficos y tratados de física cuántica sin inmutarse, pero que de repente se queda totalmente en blanco, paralizada al mirar la tabla de clasificación de una liga de fútbol o el menú de un restaurante. Ya, es increíble. Hoy descubrimos por qué las tablas, estas cuadrículas simples que usamos todos los días, son, paradójicamente, el gran enemigo de las máquinas. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Hola a todos. Es un auténtico privilegio contar con nuestra audiencia para este nuevo análisis al detalle. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es verdaderamente fascinante. Muy revelador, sí. Se trata de una investigación de LG AI Research. Se titula Dataset específico en coreano para la respuesta a preguntas sobre tablas. Y nuestra misión en esta inmersión profunda es, desgranar cómo este equipo logró enseñar a un modelo de lenguaje al que han llamado Kao Tabert a leer estas tablas estructuradas. Que no estaría fácil. Nada fácil. Es un desafío monumental en el procesamiento del lenguaje natural y todavía más complejo si le sumamos las particularidades del idioma coreano. Claro. A ver, el problema fundamental que tenemos aquí es lo que podríamos llamar el dilema bidimensional. Los modelos grandes que todos conocemos, los basados en la arquitectura Transformer como BERT, son auténticos genios leyendo texto plano. Exacto. Texto plano. Pero el texto es unidimensional. Se lee como una novela, en una dirección, de izquierda a derecha. El obstáculo llega cuando vemos que mucha de la información más valiosa del mundo, como hojas de cálculo o bases de datos empresariales, vive en cuadrículas de 2 dimensiones. Y para entender de verdad la magnitud de lo que ha conseguido LG aquí, tenemos que mirar un poco hacia atrás, ¿no? Ver cómo la industria ha intentado solucionar esto hasta ahora. Porque, siendo francos, los intentos anteriores han sido bastante deficientes. Sí, dejaban mucho que desear. El enfoque clásico es el conocido como Text-to-SQL, o el análisis semántico. Ajá. La premisa suena bien en la teoría. Tomas una pregunta en lenguaje natural y obligas a la inteligencia artificial a traducirla a una consulta de código para bases de datos, usando SQL. Que es el lenguaje estándar. Eso es. Y para entrenar esto se han usado conjuntos de datos colosales en inglés como WikiSQL. Pero aquí es donde tenemos que ser muy críticos. A ver. Este enfoque de traducir a código es increíblemente rígido. Es frágil y carísimo de mantener. Te exige como requisito indispensable que las bases de datos estén estructuradas con una perfección absoluta. Ya, y el mundo real no es así. Exacto. Le pides a modelos que son estadísticos y probabilísticos que generen un código lógico, estricto y sin fallos. ¿Qué pasa en la práctica? Que fallan estrepitosamente. Una coma fuera de lugar, una columna mal nombrada. Y todo el sistema colapsa. Y devuelve un error. Es un enfoque que vive en la fantasía de que los datos de las empresas están perfectamente limpios, y cualquiera que haya trabajado con bases de datos sabe que eso es imposible. Totalmente. El mundo real es un caos de datos mal formateados. Y por eso la solución que propone este documento resulta tan pragmática. En lugar de forzar a la máquina a convertirse en una programadora de código, los creadores de Cotabert decidieron saltarse ese paso. ¿Directamente? Sí. Su estrategia es hacer que el modelo entienda la tabla directamente, integrándola con el texto natural que la rodea. Para que quienes nos acompañan lo visualicen, es como una analogía del día a día. El Text-to-SQL sería como obligar a alguien a hacer un curso de programación de bases de datos solo para... ¿Para poder consultar el horario de un tren? Exacto. Lo que hace esta investigación es mucho más orgánico. Simplemente le enseñan a la máquina a seguir las líneas y las columnas con el dedo, a leer la estructura visual de la estación junto con la cuadrícula de horarios. La analogía está muy bien tirada para entender la teoría. Pero cuando bajamos al barro, a la ejecución técnica, ahí es donde vemos las fricciones de verdad. Claro, el preentrenamiento. Eso es. Para que el modelo pueda seguir esas líneas con el dedo, necesitaban un preentrenamiento masivo. Necesitaban que interiorizara la estructura tabular. Y para esto recurrieron a algo que yo calificaría de fuerza bruta, pero elegante. Una fuerza bruta necesaria, ¿sí? Extrajeron nada menos que 1,4 millones de tablas de la Wikipedia en coreano. Así crearon el dataset CoreWiki tabular. Pero, ojo, el detalle clave es que no aislaron las tablas. No las arrancaron de cuajo. No.
Tomaron los famosos infoboxes, esas cajas de la derecha con resúmenes de datos, y las tablas normales, pero junto con todo su ecosistema. El título del artículo, el primer párrafo introductorio, los subtítulos. Le dieron a la máquina el contexto vital en el que vive la tabla. Le dieron el paquete completo. Y el método que ingeniaron para que la red neuronal dijera eso es, bueno, es peculiar. Como la máquina solo traga texto lineal, tuvieron que inventarse un sistema para convertir esas cuadrículas en secuencias de texto ininterrumpido. La famosa linealización. Eso es. Tomaron las celdas y las fusionaron con sus encabezados usando unos caracteres especiales. En el documento hay un ejemplo muy claro. Si tienes una tabla sencilla, el sistema la aplana. Abre corchete, nombre de la columna 1, una barra vertical, el contenido de la celda 1 y cierra corchete. Y todo seguido. Todo pegado. Es decir, se inventaron un lenguaje de etiquetas propio, un código rudimentario para aplastar la tabla y hacerla un fideo unidimensional que la máquina pudiera leer. Y aquí, justo aquí, es donde yo tengo que cuestionar este método. O sea, esta linealización es, siendo rigurosos, un parche. Bueno, Es meter una estructura bidimensional compleja en una línea de texto con calzador. Es un hack, en toda regla, para no tener que rediseñar la arquitectura base del modelo desde cero, lo cual sería carísimo. claro, rediseñar cuesta millones. Pero es que, si leemos la letra pequeña del estudio, admiten una limitación técnica brutal por culpa de esto. Los modelos BERT tienen un límite de procesamiento de memoria muy estricto, ¿verdad? Sí, 512 tokens. Exacto, 512 tokens por pasada. Y claro, si te pones a repetir el nombre del encabezado delante de cada celda con estas etiquetas, te pules esos 512 tokens en un parpadeo. Se agotan enseguida. Tanto es así que confiesan que tuvieron que tirar a la basura todas las tablas de Wikipedia que tuvieran más de 10 columnas, porque hacían colapsar la memoria del modelo. Madre mía. Imagínate esto en un entorno corporativo. Tienes una inteligencia artificial y de repente ignora tu Excel de finanzas enterito porque tiene 12 columnas en lugar de 10. Es un problema grave. Tenemos que preguntarnos si esta es la dirección correcta para la IA. Tenemos que mutilar conjuntos de datos gigantescos porque nuestra arquitectura no puede procesar el ancho de una tabla normal. Entiendo tu escepticismo. Y es una limitación innegable. Pero déjame hacer de abogada del diablo. Aquí. Porque quiero defender el pragmatismo de este equipo. Te escucho. Crear hardware nuevo o diseñar arquitecturas nativas desde cero requiere años y muchísimo dinero. Lo que ha logrado LG aquí es aprovechar una arquitectura que ya está hiperprobada y que es muy potente, que es BERT. Sí, BERT es un estándar. Y recordemos que BERT funciona basándose en el modelado del lenguaje enmascarado, el famoso MLM. Básicamente oculta el 15% de las palabras y obliga a la máquina a adivinar qué falta por el contexto. Como el autocompletar del móvil. Exacto, pero a escala masiva. Al aplanar las tablas en texto, pudieron aplicar toda la magia del MLM directamente a filas y columnas. Es una solución de ingeniería brillante porque resuelve un problema hoy, con los procesadores de hoy, sin tener que esperar a los avances de la próxima década. Vale. Acepto que desde el punto de vista de la ingeniería actual es un apaño muy resolutivo, pero esta linealización nos lleva a la fase más delicada del experimento. ¿El factor humano? Exactamente. Una vez que Cota-BERT fue preentrenado con millones de tablas aplanadas, necesitaba pasar al ajuste fino, al fine-tuning. Tenía que aprender a responder preguntas. Y aquí se encontraron con un desierto absoluto. No había datos en coreano. Nada. Había un corpus llamado Core Quad 2.0, pero tenía poquísimas preguntas sobre tablas. Era irrelevante estadísticamente. Así que tuvieron que tirar de chequera y usar crowdsourcing. Pagar a trabajadores humanos. Sí, para que redactaran manualmente 70.000 pares de preguntas y respuestas sobre esas tablas. Y lo bueno de esto es el rigor metodológico. No les pidieron preguntas al azar, les obligaron a seguir una taxonomía de 5 niveles de dificultad progresiva. Esos 5 niveles son el corazón de la prueba. Nos permiten ver exactamente dónde brilla la máquina y dónde se rompe en 1000 pedazos. El documento usa un ejemplo de una tabla de la UEFA Eurocopa 2004 del Grupo A. Muy ilustrativo. El nivel 1 es la búsqueda directa hacia la derecha. Una pregunta sería, ¿cuántos puntos obtuvo Portugal? El modelo escanea, localiza la fila de Portugal, se desplaza a la derecha a la columna de puntos y devuelve el número 6. Es un ejercicio de localización básico, pero la cosa se complica en los niveles 2 y 3. Aquí entran las condiciones y la búsqueda inversa hacia la izquierda. ¿Qué les cuesta más? Muchísimo más. Una pregunta de nivel 3 sería, ¿qué equipo obtuvo 6 puntos?
para nosotros es trivial, pero estos modelos predicen secuencias de izquierda a derecha. Su instinto es ir hacia adelante. Claro. Si le pides que localice el 6 y luego rastree hacia atrás a la izquierda para encontrar el nombre del equipo, estás forzando su lógica secuencial al máximo. Y si el nivel 3 los fuerza, el nivel 4 añade una capa espectacular, porque entran las barreras del idioma. Se evalúan las variaciones lingüísticas. Y el coreano tiene una profundidad estructural inmensa. Sí, los sonoríficos y todo eso. Tiene niveles de formalidad, sistemas como el hondeutmal frente al lenguaje informal y partículas gramaticales que cambian el orden de las palabras por completo. Que no es poca cosa. Para nada. Exigieron a los humanos reescribir la misma pregunta de muchas formas, usando sinónimos, cambiando el orden del sujeto y alterando los niveles de cortesía. ¿Y esto explica por qué tantos sistemas de IA fracasan en idiomas que no son el inglés? Totalmente. Si formulas una consulta en tono coloquial y cambias el orden, un modelo tradicional basado en reglas colapsa. Obligar al modelo a navegar por el nivel 4 garantiza que sea robusto en el mundo real. Le enseña a buscar el significado profundo, ya sea una pregunta muy formal o un mensaje rápido de chat. Prepara a la máquina para los humanos reales, que no hablamos como diccionarios. Y así llegamos al jefe final, el nivel 5. Aquí dejamos la recuperación de datos y entramos en las operaciones matemáticas y lógicas. El hueso duro de roer. Siguiendo con la Eurocopa, la pregunta sería, ¿qué equipo tiene los puntos más bajos del grupo A? Fíjate en los pasos cognitivos que exige eso. La máquina tiene que identificar la columna, extraer los números, compararlos, entender el concepto de más bajo, localizar el menor y luego hacer la búsqueda inversa hacia la izquierda para darte el equipo. Es un proceso complejo. Y este nivel 5 abre el debate sobre qué es realmente la inteligencia artificial. La capacidad de razonamiento de un modelo no se demuestra en el nivel 1 buscando un dato estático. Claro que no. La prueba de fuego es este nivel 5, donde se exige abstraer, procesar y sintetizar información. Y es aquí, al analizar los fracasos del entrenamiento, donde el estudio es brutalmente honesto. Pues vamos a hablar de los resultados, porque las cifras iniciales pueden ser un poco engañosas si no leemos con atención. A ver, A nivel de infraestructura, tiraron la casa por la ventana, entrenaron a Kayota Bert con un vocabulario nuevo de casi 120.000 palabras en coreano, usaron 64 unidades TPV-3 trabajando a tope durante 5 días. Son bestias de cálculo. Y los números imponen. Lograron una exactitud, el exact match, del 82.8% y una métrica F1 del 86.5%. Son cifras muy altas. Para quienes no estén familiarizados, el exact match es acertar en el centro de la diana y la métrica F1 da crédito si el modelo acierta gran parte de la respuesta, aunque no sea perfecta palabra por palabra. Rozar un 87% de F1 significa que el modelo suele aterrizar en el código postal correcto. A simple vista parece un éxito rotundo. Parece que han resuelto el problema. Pero si nos quedamos solo con la media global, nos autoengañamos. La tabla 2 de este estudio es demoledora y rebaja ese optimismo. Cuando desglosan el rendimiento por niveles de dificultad, la historia cambia drásticamente. El diablo está en los detalles. Siempre. En el nivel 1, la búsqueda hacia la derecha, el modelo roza el 90% de coincidencia exacta. Es excelente buscando texto. Pero cuando pasas al nivel 5, a las matemáticas, mínimos y máximos, el rendimiento se desploma a un preocupante 67,8%. Es una caída tremenda. ¿Y qué nos dice esto? Nos demuestra de forma irrefutable que este modelo no sabe contar. Directamente. No comprende matemáticas básicas. Sigue siendo un loro estocástico extraordinariamente sofisticado que adivina el siguiente token basándose en patrones estadísticos. Si ese patrón requiere saber que 3 es menor que 12, la ilusión de inteligencia se rompe en pedazos. Es un baño de realidad. Quienes nos escuchan y usan herramientas como ChatGPT a diario entenderán esto perfectamente. Explica por qué la IA puede redactar un correo persuasivo impecable, pero si le pasas una tabla con tus gastos y le pides el promedio, es muy probable que se invente la cifra. Completamente. Porque no tiene una calculadora integrada. Intenta adivinar qué número suena mejor estadísticamente en ese contexto. Eso es. Sin embargo, la investigación da un giro súper interesante aquí. No se rindieron ante este desplome. Analizaron los errores y vieron que el problema no era solo la falta de capacidad matemática, sino cómo le presentaban los datos a la máquina. Las etiquetas. Sí, su sistema original de aplanar la tabla se quedaba corto con tablas reales que tenían encabezados complejos o fusionados. Imagina una columna que dice resultados y se divide abajo en primera mitad,
y segunda mitad. La linealización original era demasiado plana para eso. Y por eso desarrollaron el formato de conversión versión 2, el V2. Exacto. Y el cambio conceptual es notable. En lugar de pasarle una etiqueta pobre como columna 3, celda 3, empezaron a inyectar la jerarquía completa. Le decían, este es el contexto general, y esto pertenece a la subcategoría de la columna 3 fusionada con la 4. Le daban un mapa topográfico mucho más rico. Enriquecieron enormemente las pistas estructurales dentro de la propia cadena de texto lineal. Y el resultado de aplicar esta versión V2 es lo que de verdad fascina de este experimento. Con este simple cambio de formato en las etiquetas, lograron que la puntuación F1 saltara del 87.2 al 91.2%. Es un salto bárbaro. Es una mejora de 4 puntos porcentuales que en este nivel de IA es muchísimo. Y lo consiguieron sin tocar una línea de código de la arquitectura, sin añadir capas de red neuronal y sin comprar más procesadores. Solo mejorando cómo le presentaban el problema a la máquina. Y esto cambia la perspectiva de la industria por completo. Claro que sí. Nos obsesionamos con construir cerebros sintéticos cada vez más grandes, con billones de parámetros, pero este salto del 4% demuestra que muchas veces el cuello de botella no es la computación, es la deficiencia con la que nosotros estructuramos la información de entrada. La calidad de entrada define la salida. La estructura de los datos define casi por completo la precisión que obtenemos. Es una lección fundamental sobre diseño de información. ¿Qué viaje intelectual más completo nos ha ofrecido este documento de LGI Research? Sin duda. Para ir atando cabos, en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a destilar las 3 conclusiones más importantes. La primera es que dar a una IA basada en texto una verdadera inteligencia tabular requiere trucos de traducción extraordinariamente ingeniosos. Convertir cuadrículas en frases lineales. Sí. Exacto. Etiquetas como el formato V2 han sido la llave maestra para aprovechar arquitecturas preexistentes como BERT. En segundo lugar, es imperativo reconocer el monumental esfuerzo humano que hay detrás de los datos. La creación del dataset Core Wiki Tabular y, sobre todo, las 70.000 preguntas humanas del Core Wiki TQ llenan un vacío inmenso para el idioma coreano. Fue una inversión gigantesca. Sin esa inversión en trabajo manual y clasificación en 5 niveles de dificultad, modelos como K o Tabert no tendrían material para aprender nada. Y en tercer lugar, quizás la conclusión más aleccionadora. A pesar de los éxitos indiscutibles, con ese 91% de F1, la realidad tecnológica sigue siendo terca. Los modelos de lenguaje puro sufren muchísimo cuando se les pide hacer un razonamiento matemático real. El desplome en el nivel 5. Nos recuerda que predecir palabras no es lo mismo que realizar cálculos. Si me permites aportar un pensamiento final, algo que creo que marca el verdadero desafío a largo plazo. Por supuesto. Hemos visto los malabares técnicos que han hecho. Forzar a un modelo unidimensional a entender tablas 2D, inventando etiquetas artificiales, aplanando la información y descartando bases de datos grandes por el límite de los 512 tokens. Es mucho parche. Todo esto nos obliga a plantearnos algo. Llegará el día en el que la industria asuba que estos parches no son suficientes y tengamos que crear una IA con una arquitectura completamente nueva, nativa en 2D o en 3D. Sería un cambio de paradigma enorme. Quizás el futuro pase por no obligar a la máquina a leer una hoja de cálculo financiera como si fuera una novela. Es una reflexión espectacular para dejar resonando en la mente de todos los que nos escuchan mientras seguramente cierran sus propias hojas de cálculo hoy. Seguramente. Nos recuerda que la inteligencia artificial aún tiene muchos paradigmas que romper antes de comprender nuestro mundo tal y como lo hacemos nosotros. Nos queda mucho camino. Con esa idea provocadora flotando en el aire, queremos agradecer enormemente a nuestra audiencia por habernos acompañado en esta profunda exploración técnica. Muchas gracias a todos. Empiezan las máquinas. Nos despedimos por hoy. Esperamos contar con todos ustedes en nuestra próxima inmersión.